sigue cortando, sanando y transformando, incluso en lo más profundo de nuestro inconsciente. El alma no descansa como el cuerpo. Aunque nuestros ojos se cierran, nuestro espíritu permanece abierto a la intervención divina. Dios, que sopló aliento de vida sobre el hombre, no necesita de nuestra conciencia para actuar. Cuando entregamos nuestra noche en sus manos, cuando dejamos que su palabra nos envuelva como un manto de poder, entonces Él obra sin obstáculos. Muchos testimonios han confirmado esta verdad. Personas que tras orar con un salmo específico antes de dormir, han despertado sin dolor, con claridad mental, con una paz inexplicable que solo puede provenir de lo alto. No fue un médico, no fue un tratamiento, fue el poder sobrenatural de una escritura que no duerme. La Biblia contiene ejemplos claros de este tipo de intervención divina. En el libro de Génesis, Jacob se encontraba en medio del desierto, sin refugio, sin compañía, con una piedra por almohada. Pero fue allí, en su sueño, donde Dios se le reveló con una visión celestial que cambió el curso de su vida. Génesis 28:12 dice: y soñó, y he aquí una escalera que estaba apoyada en tierra, y su extremo tocaba en el cielo, y he aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. A través de ese sueño, el Señor no solo le habló, sino que le impartió una promesa de protección y bendición. Jacob no estaba orando cuando eso ocurrió, estaba durmiendo, y sin embargo, la presencia de Dios lo rodeó. Esto nos demuestra que el obrar divino trasciende nuestro estado físico. Cuando la fe ha sido activada, el descanso se convierte en terreno sagrado. El Salmo 107:20 no puede pasar desapercibido. Allí se nos dice: envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. Este versículo es una revelación poderosa. La palabra enviada no necesita acompañamiento humano para surtir efecto. Dios envía su palabra y ésta cumple su propósito. Así como la lluvia no vuelve sin haber regado la tierra, su promesa no regresa vacía. Esto significa que cuando antes de dormir pronunciamos un salmo con fe, no estamos haciendo un ritual simbólico. Estamos desatando una realidad espiritual donde la palabra de Dios sigue obrando mientras dormimos, limpiando nuestro interior, renovando nuestras células, restaurando nuestras emociones, liberándonos del peso de la enfermedad. Un salmo, cuando es proclamado con confianza, no solo toca la mente, sino que penetra hasta lo más profundo del ser. Muchos creyentes que han enfrentado enfermedades crónicas han encontrado en la palabra recitada antes del descanso una fuerza sobrenatural. No es que el salmo tenga un poder mágico, sino que es un canal por el cual se manifiesta la voz viva de Dios. No podemos subestimar lo que ocurre cuando una promesa divina entra en contacto con un corazón dispuesto. La noche, ese momento aparentemente pasivo, se convierte en un altar donde el poder de Dios se manifiesta sin restricciones. David, el autor de muchos salmos, comprendía esta dinámica espiritual. En el Salmo 16:7 escribió: bendeciré a Jehová que me aconseja, aún en las noches me enseña mi conciencia. ¿Qué significa esto? Que mientras dormía su espíritu seguía recibiendo dirección, consuelo y guía. No se trata de algo místico, sino de una verdad espiritual profunda. El alma, cuando está alineada con Dios, es capaz de recibir instrucciones, revelaciones y hasta sanidad mientras el cuerpo reposa. Es por eso que los salmos no son solo himnos, son instrumentos vivos que conectan nuestro interior con la fuente de toda vida. Un ejemplo conmovedor es el de un hombre que enfrentaba una enfermedad terminal. Después de agotar todos los tratamientos médicos, comenzó a recitar cada noche un salmo específico, convencido de que Dios podía obrar aún en su descanso. No lo hacía por desesperación, sino por fe. No pedía señales, solo se entregaba a la palabra. A las pocas semanas,
Los médicos comenzaron a notar una mejora inexplicable. Su cuerpo respondía mejor, su ánimo era distinto, su paz era evidente. Cuando se le preguntó qué había cambiado, respondió: solo me dormía con el salmo en el corazón y me despertaba con la certeza de que Dios no dejó de trabajar ni un segundo. Este testimonio, como muchos otros, confirma que el obrar de Dios no se limita a nuestras horas activas. Él continúa sanando incluso cuando dormimos. El mismo Jesús nos enseñó sobre el poder de la semilla sembrada en silencio. En Marcos 4, 27, 28 dijo: y duerme y se levanta, de noche y de día, y la semilla brota y crece, sin que él sepa cómo, porque de suyo lleva fruto la tierra. Primero hierba, luego espiga, después grano lleno en la espiga. Esta parábola no solo habla del crecimiento natural, sino también del espiritual. Hay procesos que Dios inicia en lo invisible y que florecen en lo visible con el tiempo. Así ocurre cuando recitamos un salmo con fe antes de dormir. No vemos el movimiento inmediato, pero el fruto llega. La sanidad brota, la paz crece, el alma florece. A lo largo de los siglos, grandes hombres y mujeres de fe han recurrido a los salmos como refugio en medio de la enfermedad. Pero no todos entendieron que su poder trasciende el momento de la lectura. Cuando una promesa de Dios se siembra en la mente y se retiene en el corazón antes de dormir, se convierte en una orden espiritual activa. El enemigo no puede tocar lo que ha sido sellado por la palabra. Los pensamientos negativos pierden fuerza, las cargas se desvanecen, el cuerpo encuentra descanso, porque el espíritu ha sido cubierto con la autoridad del cielo. Salmo 3:5 lo expresa con una claridad que conmueve: yo me acosté y dormí, y desperté, porque Jehová me sustentaba. No es una afirmación genérica, es una declaración de victoria espiritual. El descanso de David no era solo físico, era una experiencia de protección activa. Dios lo sustentaba mientras dormía. Esa es la promesa que hoy sigue vigente para ti. Cuando entregas tu noche a Dios y la sellas con su palabra, no estás simplemente esperando dormir mejor. Estás preparando el escenario para que el Espíritu Santo actúe en lo más profundo de tu ser. Hay personas que no logran descansar porque su cuerpo está sometido al dolor. Otros que logran dormir, pero despiertan con ansiedad, temor o angustia. Y si la raíz de esa opresión espiritual pudiera ser quebrada simplemente dejando que la palabra opere durante la noche. Y si ese salmo que has leído tantas veces fuera la llave que Dios diseñó para liberar tu alma del sufrimiento, la escritura no pierde vigencia, no necesita ajustes ni actualizaciones. Su poder es el mismo, ayer, hoy y por los siglos, y sigue siendo suficiente para sanar incluso cuando el cuerpo duerme. En Isaías 55:11, Dios nos entrega una promesa que transforma la forma en que vemos su palabra. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para que la envié. Esta es la garantía que sostiene este mensaje. El salmo que proclamas antes de dormir no es una simple lectura nocturna. Es una semilla que ha sido enviada con un propósito: sanar, liberar, transformar. Y si ha salido de la boca de Dios, cumplirá su misión sin falta, incluso en medio del sueño. Mientras el mundo duerme en ignorancia espiritual, tú puedes dormir en comunión con el Creador. Mientras otros descansan sin dirección, tú puedes reposar bajo el abrigo del Altísimo. Mientras el cuerpo se rinde al cansancio, tu espíritu puede ser fortalecido por una palabra viva. Esa es la diferencia que hace el salmo correcto, proclamado con fe y depositado en el corazón como un tesoro. El enemigo no puede operar donde la palabra de Dios ha sido declarada.
El dolor no puede permanecer donde el poder de lo alto ha sido activado. Dios no necesita de nuestros sentidos para obrar. Él solo necesita un corazón dispuesto. Y si ese corazón le pertenece al finalizar el día, entonces la noche se convierte en una jornada de restauración profunda. Porque el que guarda a Israel no duerme, y su palabra enviada no se detiene ante los párpados cerrados. Se mueve, actúa, transforma, incluso mientras tú duermes. Cuando el cuerpo se rinde al cansancio y el alma suspira en medio del dolor, muchos creen que la lucha termina con el cierre de los ojos. Pero la Biblia revela una realidad completamente distinta. El descanso no es un punto final, sino un espacio sagrado donde la fe puede operar con mayor libertad. Dios no diseñó el sueño como un simple proceso biológico. En las Escrituras, el descanso es tratado como un momento de entrega, de comunión íntima, de restauración profunda. Salmo 4:8 declara: en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Esta expresión no proviene de alguien que duerme por rutina, sino de quien ha comprendido que el descanso es un acto de fe. Acostarse con confianza no es fruto de un cuerpo agotado, sino de un espíritu rendido ante la soberanía divina. Dormir en paz es más que la ausencia de ruido o de preocupaciones. Es el resultado de una confianza activa en Dios. Es una forma de decir: Señor, mientras yo descanso, tú permaneces en control. La verdadera paz no se encuentra en el silencio del entorno, sino en la certeza de que Dios sostiene cada detalle, incluso aquellos que escapan de nuestro entendimiento. El libro de Proverbios resalta esta verdad con una promesa directa: cuando te acuestes, no tendrás temor, sino que te acostarás y tu sueño será grato. Proverbios 3:24. Este tipo de descanso no proviene de circunstancias externas, sino de una conexión interior con la fuente de toda vida. Cuando la fe se activa antes del descanso, se produce un alineamiento entre cuerpo, alma y espíritu. Esta armonía es vital para que la sanidad divina fluya sin interferencias. El cuerpo necesita reposo, pero el alma necesita seguridad. Sin esa seguridad espiritual, el descanso se convierte en un simple intento de recuperar energía, sin permitir la intervención sobrenatural que transforma. Isaías 26:3 establece un principio que va más allá del pensamiento lógico. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Esta paz completa no solo se experimenta de día, permanece en la noche, custodiando cada latido, cada respiración, cada pensamiento inconsciente. La fe no descansa cuando los ojos se cierran. Por el contrario, es entonces cuando actúa en su estado más puro, sin distracciones, sin razonamientos, sin interrupciones externas. En el silencio del sueño, lo que ha sido sembrado en el espíritu comienza a dar fruto. La palabra proclamada se convierte en sustancia viva que opera en lo más profundo del ser. Salmo 91:1 nos recuerda que el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Habitar bajo su abrigo no es un acto de un momento, sino una permanencia constante. Y esa permanencia no se interrumpe por la noche. Dios sigue cubriendo, sigue guardando, sigue obrando. Cuando el cuerpo se entrega al descanso desde la fe, se activa una dimensión espiritual de protección y sanidad que va más allá de lo comprensible. No es solo dormir, es reposar en las promesas de Dios, es rendir cada célula, cada órgano, cada pensamiento al cuidado de aquel que no falla. El Salmo 23 lo expresa con claridad: en lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma. Este descanso es conducido por Dios, no impuesto por el agotamiento. Es un descanso que restaura, que reordena, que da vida. En medio de la enfermedad,
este tipo de reposo se convierte en medicina espiritual. Jesús mismo, durante su ministerio terrenal, mostró la importancia del descanso como parte del diseño divino. En Marcos 6:31 dijo a sus discípulos: venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco. Este llamado no era solo físico, era una invitación a renovar fuerzas en un ambiente donde la presencia de Dios pudiera fluir sin interferencias. El descanso que Dios aprueba es aquel que se convierte en un espacio de renovación espiritual. No es evasión, es conexión. Es permitir que el Espíritu Santo ministre al alma sin el ruido de las responsabilidades ni el peso de las preocupaciones. En tiempos de enfermedad, el sueño suele volverse frágil. El dolor físico, la ansiedad emocional y el temor espiritual intentan interrumpir ese proceso natural. Pero cuando el descanso está envuelto en la fe, ocurre una transformación interna que ninguna condición física puede bloquear. La Biblia no enseña que el sueño sea solo una necesidad humana, sino también una estrategia divina. Salmo 127:2 revela un detalle profundo. Por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar y que comáis pan de dolores, pues que a su amado dará Dios el sueño. No se trata simplemente de dormir, sino de recibir el sueño como un regalo divino. A su amado dará Dios el sueño. Un sueño que no es común, que no es superficial, sino lleno de propósito, cargado de restauración, saturado de su presencia. Dios no da un descanso cualquiera, da un descanso específico a quienes le pertenecen. Un descanso que fortalece y prepara el cuerpo para la sanidad. Esta es la razón por la cual, antes de dormir, la proclamación de un salmo de poder no es un acto ritual, sino una preparación espiritual para recibir lo que Dios ya ha prometido. En ese espacio, entre la conciencia y el sueño, el alma se abre a lo eterno. La palabra que ha sido leída, pronunciada o meditada no cae en el vacío. Se convierte en semilla activa que brota mientras el cuerpo descansa. El descanso en fe es una forma de adoración. Es una manera de decir: Señor, confío tanto en ti que puedo rendirme por completo sin temor. Esta actitud permite que la sanidad se manifieste sin resistencia. La preocupación detiene el fluir espiritual. La duda bloquea la intervención divina. Pero la confianza genuina permite que el cielo toque la tierra, aún en el lecho del enfermo. No es necesario ver para creer. Es necesario creer para que Dios obre aún en lo oculto. La fe que sana mientras dormimos no es una idea moderna, es un principio eterno. Desde los tiempos más antiguos, el pueblo de Dios ha entendido que el descanso era una herramienta de restauración. En Deuteronomio 33:12 se encuentra una bendición poderosa para los que descansan en Dios. El amado de Jehová habitará confiado cerca de él. Lo cubrirá siempre y entre sus hombros morará. Esta imagen no puede ser ignorada. Habitar confiado es más que estar protegido. Es ser envuelto, sostenido, cargado si es necesario, entre los hombros del Altísimo. Esta es la clase de reposo que Dios ofrece a quienes han decidido confiar, aún en medio de la enfermedad. Nada debilita más al cuerpo que la ansiedad, y nada lo fortalece más que la paz que proviene de una fe activa. Por eso la palabra insiste en que la paz de Dios no es como la del mundo. Es una paz que sobrepasa todo entendimiento y que tiene el poder de guardar vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Filipenses 4:7. Esta paz es clave para que la sanidad fluya mientras dormimos. No se trata de cerrar los ojos y esperar. Se trata de cerrar los ojos con la seguridad de que algo está ocurriendo en lo invisible. La fe no exige ver resultados inmediatos. La fe descansa.
confiando en que la obra de Dios está en marcha, aunque los sentidos aún no lo registren. Jesús enseñó con claridad que todo lo que se pida en oración creyendo será recibido. Mateo 21:22. Esa oración, cuando se realiza antes del descanso, no queda suspendida en el aire, queda establecida en lo eterno. Cada palabra de fe proclamada, cada salmo declarado, cada promesa repetida con convicción se convierte en una orden espiritual que el cielo recibe y ejecuta en el tiempo perfecto. Y ese tiempo, muchas veces, es durante la noche, cuando el cuerpo no se opone, cuando la mente no interfiere, cuando el alma descansa, la palabra puede obrar con libertad absoluta. La relación entre fe, descanso y sanidad es inseparable. No se puede separar la confianza del reposo, ni el reposo de la intervención divina. Cuando Dios creó el mundo, no necesitó descansar por agotamiento, sino para establecer un principio. El séptimo día fue santificado porque representaba el cierre de una obra perfecta. Ese mismo principio aplica cuando una persona enferma decide reposar en fe. No está abandonando la lucha. Está dando un paso espiritual que declara: la obra ya está hecha. Mi sanidad ha sido establecida en el cielo. Esa declaración, incluso sin palabras, es suficiente para que lo sobrenatural comience a operar. El poder de Dios no responde a la lógica humana, pero sí responde a la fe. Y la fe que descansa es una de las más poderosas expresiones de confianza. No necesita agitarse, no necesita gritar, no necesita manipular. Solo reposa, solo cree, solo espera. Y en esa espera, el poder de Dios se mueve con libertad. Salmo 62:1 lo resume con precisión: en Dios solamente está callada mi alma, de Él viene mi salvación. Esa calma del alma no es pasividad, es certeza, es estabilidad interior, es una plataforma espiritual donde la enfermedad no tiene poder, porque la presencia de Dios lo llena todo. Dormir bajo la cobertura de la fe es dormir rodeado de promesas. Cada célula del cuerpo recibe el eco de una verdad inquebrantable. Por las llagas de Cristo hemos sido curados. Isaías 53:5. Esta promesa no necesita repetirse una y otra vez para ser efectiva. Necesita ser creída, aceptada, abrazada en el interior. Y cuando esa promesa es la última palabra que escuchamos antes de dormir, se convierte en una orden divina que penetra lo más profundo del ser. Nada puede detener la obra que Dios comienza cuando una persona se acuesta en fe, declarando que Él tiene el control. El descanso se convierte así en un altar invisible, un lugar sagrado donde el cuerpo es ministrado, el alma es sanada y el espíritu es fortalecido. No hay lugar más seguro que el lecho cubierto por la presencia de Dios. No hay medicina más efectiva que la paz que proviene de la certeza de que Él está obrando. Y no hay noche más bendecida que aquella en la que el alma descansa bajo la sombra del Omnipotente, sabiendo que el Dios que sana no necesita del día para actuar, porque su poder no duerme, no descansa y no se detiene. En medio del dolor físico, la angustia del alma y la incertidumbre del espíritu, Dios ha dejado una herramienta viva que ha sostenido a generaciones, su palabra. Y dentro de esa palabra hay expresiones que no solo consuelan, sino que transforman realidades. Uno de los textos más poderosos que revela el carácter protector, sanador y restaurador de Dios es el Salmo 91. Esta porción no es simplemente un canto antiguo ni una poesía inspiradora. Es una proclamación de autoridad espiritual, una cobertura establecida para quienes han decidido habitar bajo la sombra del Altísimo. El Salmo 91 contiene una revelación que traspasa los límites del entendimiento humano. No está dirigido a la mente, sino al espíritu. Es un llamado a morar, no a visitar ocasionalmente la presencia de Dios. Las palabras iniciales lo dejan claro: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente.
No se trata de una relación superficial, sino de una permanencia constante. Quien habita, permanece. Y quien permanece no está expuesto al azar ni a la vulnerabilidad de este mundo. Está cubierto, resguardado y completamente rodeado por la fidelidad de Dios. Este salmo no ofrece una esperanza indefinida. Habla con precisión de lo que Dios hará con quien ha escogido reposar bajo su abrigo. Se mencionan pestes, enfermedades, enemigos ocultos, amenazas visibles e invisibles, pero también se presenta la respuesta divina para cada una de esas situaciones. No temerás al terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Cada imagen describe una amenaza real, y cada una es neutralizada no por la fuerza humana, sino por la intervención del Altísimo. Dormir con este salmo no es un acto ritual, es una declaración de confianza. Es cerrar los ojos en la tierra y abrir el espíritu en el cielo. Es proclamar que la enfermedad no tiene la última palabra, que el diagnóstico no dicta el futuro y que el cuerpo, aunque debilitado, está siendo fortalecido por una promesa que no puede fallar. La palabra que sale de la boca de Dios no vuelve vacía. Y este salmo es una expresión directa de su boca, registrada para ser activada en momentos de necesidad extrema. Cada frase del Salmo 91 es una afirmación de lo que Dios ha determinado hacer por quienes confían en Él. Cuando dice, con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro, está presentando una imagen de cercanía y ternura, pero también de fuerza invencible. Es una cobertura divina que no solo protege de lo externo, sino que repara lo interno. Las alas del Omnipotente no son símbolo de escape, sino de autoridad. Bajo ellas no hay espacio para la enfermedad que destruye, para el temor que consume, ni para la desesperanza que paraliza. Proclamar este salmo antes de dormir es permitir que el espíritu entre en contacto directo con la atmósfera del cielo. Es recitar no solo una oración, sino una constitución espiritual que establece límites al mal y abre puertas a la intervención divina. Cuando el alma repite estas palabras en estado de reposo, está afirmando que la sanidad no es una posibilidad, sino una herencia. Está declarando que Dios no actúa por compasión ocasional, sino por fidelidad continua a sus promesas eternas. La parte central del Salmo ofrece una afirmación poderosa que define el resultado de esta confianza. Caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegará. No es una sugerencia, es una declaración. Esta promesa no niega la existencia del peligro, pero sí garantiza su límite. Dios no promete la ausencia de guerra, pero sí su victoria en medio de ella. En el contexto de la enfermedad, esto significa que aun cuando la dolencia esté presente, el alma no será quebrada, el espíritu no será destruido, el cuerpo será sostenido y la intervención del cielo será inevitable. El Salmo continúa revelando que Dios mismo da órdenes específicas en favor de quienes le pertenecen, pues a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden en todos tus caminos. Esta no es una imagen simbólica, es una acción directa. Dios no solo protege con su presencia, sino que moviliza a sus siervos celestiales para intervenir en nuestras circunstancias. Cuando el cuerpo está debilitado, cuando los sentidos duermen, cuando la conciencia se apaga, los ángeles continúan actuando. Y lo hacen bajo una orden divina que ha sido activada por la fe y la proclamación de su palabra. El descanso cubierto por este salmo no es un sueño ordinario, es una atmósfera espiritual donde el alma entra en un estado de reposo sobrenatural. En esa dimensión, lo que es imposible para el hombre se vuelve ordinario para Dios, porque la intervención divina no necesita del tiempo humano. No espera que el sol se levante para obrar. Dios actúa en la noche, en lo invisible, en lo profundo del ser.
y su palabra no encuentra resistencia cuando el corazón ha decidido confiar sin reservas. La sanidad no es solo física. La enfermedad ataca también el ánimo, el pensamiento, la fe, la esperanza. Por eso este salmo ofrece una protección integral. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. No se trata solamente de protección externa. La morada es también el alma, el templo interior donde habita la presencia de Dios. Y si esa morada está cubierta por el Altísimo, ninguna plaga podrá penetrar su interior. Esta verdad no depende de la percepción, depende de la fe que declara, que proclama, que permanece, aunque el cuerpo no tenga fuerzas. El final del Salmo es una respuesta directa de Dios. Ya no es el salmista quien habla, sino el Señor mismo quien toma la voz para confirmar su compromiso. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Le pondré en alto, por cuanto ha conocido mi nombre. Esta es la expresión de un Dios que responde al amor con fidelidad, a la confianza con intervención, al conocimiento con revelación. Cuando una persona recita este salmo desde el corazón, no está simplemente buscando consuelo, está activando una promesa de liberación, de elevación, de intimidad con el Creador. La promesa se intensifica: me invocará y yo le responderé, con él estaré yo en la angustia, lo libraré y le glorificaré. La angustia no es negada, pero es confrontada con la presencia de Dios. La liberación no es postergada, es prometida. Y la glorificación no es un ideal lejano, es una consecuencia directa del obrar divino. En medio del dolor, en el lecho de enfermedad, esta declaración es un escudo que detiene el avance del mal y establece una nueva realidad, donde el cielo toma el control y la restauración comienza a fluir. El cierre del Salmo es una afirmación que resume la voluntad perfecta de Dios. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Esta es la declaración final del Altísimo sobre aquel que ha hecho de su presencia su habitación. No se habla de sobrevivir, sino de saciar. No se promete simplemente existencia, sino vida plena. Y no se limita a lo físico, sino que culmina con la revelación más alta, la salvación. Esta salvación no es solo eternidad futura, es intervención presente, es sanidad, es restauración, es libertad en todas las áreas del ser. Dormir bajo el poder del Salmo 91 es vivir bajo la realidad del reino de Dios. Es descansar en una atmósfera donde los ángeles ministran, la palabra actúa y la presencia divina lo llena todo. No se trata de repetir palabras, se trata de declarar verdades eternas que activan el cielo en la tierra. Cada frase es una espada, cada promesa una fortaleza, cada declaración un escudo. Cuando se proclama con entendimiento y fe, este salmo no solo consuela, libera, no solo fortalece, sana. En cada generación Dios ha reservado herramientas espirituales para su pueblo, y en este tiempo el Salmo 91 sigue siendo una de las armas más poderosas contra la enfermedad, el temor y la opresión. Es una expresión del carácter de Dios, una extensión de su voluntad, una manifestación de su pacto eterno. Dormir con este salmo es vivir dentro de una fortaleza espiritual inexpugnable, es cerrar los ojos sabiendo que la batalla no se detiene, pero que está ganada. Es descansar con la certeza de que el guardián de Israel no duerme y que su palabra está actuando incluso en lo más profundo del ser. El que habita al abrigo del Altísimo no está solo, está sostenido, está cubierto, está en el centro mismo de la voluntad divina. Y en ese lugar ninguna enfermedad tiene poder, ningún temor prevalece, ninguna oscuridad puede resistir la luz de su palabra. El Salmo 91 no es un amuleto, es una proclamación viva, es un acto de guerra espiritual, es una llave que abre los cielos y establece la autoridad de Dios sobre cada aspecto del ser. Al recitarlo con fe, no solo se descansa, se sana,
porque Dios ha decretado que su palabra no fallará, y cuando Él habla, todo lo demás debe ceder. Dormir no es desconectarse de lo espiritual. En la dimensión de lo eterno, la noche no representa una pausa, sino un escenario donde el Creador continúa su obra de forma precisa y perfecta. La Escritura lo confirma una y otra vez. Dios no espera al amanecer para manifestar su poder, ni se restringe a momentos de actividad humana para hacer avanzar su voluntad. El Espíritu de Dios no se adormece con el cuerpo. La mente puede detenerse, pero el obrar divino no se apaga. Desde el principio de los tiempos, Dios ha hecho del descanso una oportunidad para revelar su gloria. En el Génesis, al relatar el origen de la humanidad, se describe como el primer acto quirúrgico registrado en la Biblia ocurrió mientras Adán dormía. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Génesis 2:21. Esta escena no es una simple narración de un evento biológico, sino una representación del poder creativo de Dios en medio del descanso. Mientras Adán no era consciente, Dios operaba en su interior. No había resistencia, no había distracción, solo un cuerpo en reposo y un creador trabajando. El principio revelado en este pasaje es innegable. Hay obras que Dios realiza únicamente cuando el ser humano está en reposo total, cuando no interviene con lógica, duda o temor. Este patrón se repite en distintos momentos claves. Jacob, el patriarca, tuvo una de las visiones más impactantes de la historia bíblica mientras dormía, con la cabeza sobre una piedra en medio del desierto. Y soñó, y he aquí una escalera que estaba apoyada en tierra, y su extremo tocaba en el cielo, y he aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Génesis 28:12. En este estado de descanso, sin altar, sin templo, sin compañía humana, Dios le entregó una promesa que marcaría generaciones. El reposo de Jacob fue la puerta que permitió una revelación celestial. El cuerpo estaba quieto, pero el cielo estaba en movimiento. Este es el misterio. El sueño no desconecta al espíritu del reino, lo vincula con una dimensión donde Dios se comunica con libertad. El profeta Daniel también fue visitado por visiones mientras dormía. Miraba yo en mi visión de noche. Daniel 7:2. Dios no esperó el día para hablarle, sino que utilizó la noche, el silencio, la quietud del alma. Las revelaciones que marcaron imperios, que predijeron eventos futuros y que anunciaron el reino eterno, fueron entregadas a Daniel en un contexto de reposo físico y apertura espiritual. Cuando el cuerpo se desactiva, el alma puede ser sensibilizada a dimensiones que la rutina del día no permite. Dios no necesita escenarios especiales ni condiciones humanas para hablar. Solo necesita un corazón dispuesto, un espíritu abierto y un momento donde la carne no interfiera. Ese momento es muchas veces el sueño. A lo largo de la historia bíblica, este patrón se mantiene. José, hijo de Jacob, fue instruido a través de sueños con un nivel de detalle y precisión que no se puede atribuir al subconsciente. Las instrucciones que recibió lo prepararon para un propósito divino. El relato de su vida muestra que lo que se siembra en el espíritu durante el sueño tiene el poder de guiar decisiones, sostener en pruebas y cumplir destinos. José no era profeta ni sacerdote. Era un joven sensible a Dios, y fue en su descanso donde la dirección divina se hizo presente con mayor claridad. Samuel, el joven que serviría como profeta en tiempos decisivos para Israel, escuchó por primera vez la voz de Dios durante la noche, mientras dormía. No en un templo imponente, no en medio de sacrificios, sino en la sencillez del descanso. Y Jehová llamó a Samuel, y él respondió: heme aquí. 1 Samuel 3:4.
Este llamado ocurrió sin que Samuel supiera que era Dios quien hablaba. Sin embargo, la voz persistió. El sueño no fue un obstáculo, fue el canal. La atmósfera del descanso fue suficiente para que la voz del Creador perforara el velo de lo natural. A través de esta escena, entendemos que hay voces que no se escuchan con los oídos naturales, sino con el espíritu en reposo. La dimensión espiritual en la noche no se limita a revelación. También es el escenario donde se imparten fuerzas, se restauran corazones, se activan procesos de sanidad profunda. En el Salmo 16:7 se expresa: bendeciré a Jehová que me aconseja, aún en las noches me enseña mi conciencia. Este texto no es poético, es literal. Dios no interrumpe su enseñanza cuando el cuerpo descansa. Él continúa guiando, consolando, moldeando. La conciencia del hombre en contacto con el Espíritu de Dios recibe instrucciones que van más allá de la lógica. A veces el alma es liberada de opresiones sin que la persona tenga conciencia inmediata. Otras veces, al despertar, hay una sensación de paz que no se puede explicar. Eso es evidencia de que el Espíritu obró mientras la carne dormía. En el libro de Job encontramos una afirmación contundente sobre cómo Dios se comunica durante el sueño. En sueño, en visión nocturna, cuando el sueño cae sobre los hombres, cuando se adormecen sobre el lecho, entonces revela al oído de los hombres y les señala su consejo. Job 33:15-16. La noche es descrita como un espacio sagrado de interacción divina. Dios no está limitado por el estado de alerta del ser humano. La profundidad del sueño es, muchas veces, el momento exacto en el que la voz de Dios penetra sin oposición. En ese estado, el alma no argumenta, no negocia, no interrumpe, solo recibe. Y al recibir, es transformada. El Nuevo Testamento no rompe este patrón. Cuando el ángel del Señor se le apareció a José, esposo de María, para instruirlo acerca del nacimiento de Jesús, lo hizo en un sueño. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños. Mateo 1:20. El mensaje era claro, preciso, urgente. No fue dado en el templo, ni a través de un profeta, sino durante el sueño. Dios utilizó el reposo para dar dirección, protección y propósito. Esta elección no fue casual. Es un testimonio más de que el descanso no es ausencia de espiritualidad. Es un canal legítimo para la operación del cielo. El libro de Hechos también registra experiencias donde Dios habló por medio de sueños y visiones nocturnas. Pedro, Pablo y otros líderes fueron guiados mediante revelaciones que ocurrieron en estados de descanso. La expansión de la iglesia primitiva, las decisiones que definieron el curso de la fe cristiana, las instrucciones estratégicas en momentos de persecución, todo ello fue precedido por revelaciones entregadas en la noche. El patrón es claro. Dios actúa mientras el hombre descansa. Estos testimonios bíblicos no son aislados, constituyen una línea continua de acción divina. Desde el Edén hasta el Apocalipsis, la palabra de Dios registra momentos donde el Altísimo eligió la noche como el tiempo para hablar, sanar, dirigir, consolar y restaurar. La noche, que para muchos es símbolo de oscuridad y temor, en la perspectiva divina, es un escenario de luz y revelación. El reposo no debilita la acción de Dios, la potencia, no la limita, la libera. Aplicar esta verdad en el presente es fundamental. Cuando se comprende que el descanso no es un espacio vacío, sino una oportunidad para activar la fe, entonces el sueño se transforma en altar. Pronunciar la palabra antes de dormir, declarar el salmo con entendimiento, rendir el cuerpo y el alma al cuidado del Creador, es establecer una atmósfera donde el cielo puede operar sin oposición.
En ese contexto, la sanidad no es un anhelo, es una promesa activada. Y lo que Dios promete lo cumple. La enfermedad puede intentar tomar el control de la noche, puede intentar perturbar el sueño, sembrar miedo, generar ansiedad. Pero la palabra de Dios, cuando ha sido establecida en el Espíritu, responde con autoridad. Lo que fue sembrado durante el día da fruto en la noche. Lo que fue declarado con fe se activa en el reposo. Y lo que fue confiado en las manos de Dios no queda desprotegido. El cuerpo puede estar dormido, pero el alma está resguardada por la fidelidad del que no duerme ni reposa. La Biblia no presenta la noche como una pausa, sino como un ciclo sagrado donde Dios continúa su obra. La oscuridad no representa un límite para su luz. El silencio no impide que su voz se escuche. El sueño no bloquea su intervención. Por el contrario, es en esa intimidad, en esa entrega completa, donde su presencia se manifiesta con poder. Cada ejemplo bíblico confirma esta verdad. Dios actúa en la noche, habla en el sueño, transforma en el reposo. Y su palabra no encuentra obstáculo alguno cuando el alma ha decidido rendirse a Él. Dormir con fe es permitir que el Espíritu Santo haga lo que solo Él puede hacer. Es entregarse al descanso con la certeza de que lo que comenzó con una declaración se completará con una manifestación. Es confiar en que mientras el cuerpo descansa, el cielo trabaja. Y es saber que la noche, lejos de ser una amenaza, es una extensión del altar donde Dios sigue ministrando, hablando y sanando. Preparar el cuerpo para dormir es una costumbre diaria, pero preparar el espíritu para ser ministrado por Dios durante la noche es una disciplina que transforma el descanso en una experiencia espiritual profunda. Quien comprende esta verdad deja de ver el sueño como una pausa física y lo abraza como un acto de rendición consciente al obrar divino. La noche deja de ser solo una necesidad biológica y se convierte en una oportunidad de restauración total, no por lo que el cuerpo hace, sino por lo que el alma permite. Y en ese espacio sagrado, la manera en que cerramos el día determina lo que Dios puede hacer en medio de nuestro reposo. El salmo que proclamamos antes de dormir no actúa por sí mismo. Es la fe con la que lo sembramos lo que activa su poder. Por eso no basta con repetir palabras. Se requiere un corazón rendido, una disposición interior que abra espacio para la obra del Espíritu. Jesús enseñó que cuando oramos, debemos hacerlo creyendo que recibiremos lo que pedimos. Esa convicción transforma la oración en llave espiritual. Y cuando esa llave se gira justo antes del descanso, el alma entra en el sueño protegida por la certeza de que Dios ya ha respondido. No es necesario forzar la mente a concentrarse en cada palabra, ni buscar una fórmula exacta. Lo que Dios observa es la intención del corazón. Cuando se proclama la palabra con reverencia, con humildad, con fe sincera, el cielo responde. Preparar el espíritu comienza con una decisión: soltar el control, renunciar a la ansiedad, dejar de lado el análisis y abrir el alma al misterio de un Dios que obra aún cuando no lo vemos. No es un acto de emoción, es una rendición voluntaria. Es permitir que lo eterno toque lo temporal, que lo invisible transforme lo visible. La Escritura enseña que el temor y la fe no pueden habitar juntos. Por eso, uno de los primeros pasos para preparar el corazón antes de dormir es desalojar toda inquietud. La palabra actúa mejor en un corazón limpio, no por falta de errores, sino por disposición a confiar. En Filipenses 4, 6, 7, el apóstol Pablo instruye con claridad: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos
en Cristo Jesús. Esta paz no es el resultado de un entorno favorable, sino de un corazón rendido. Y cuando esa paz llega, no solo calma, también sana. Antes de dormir, es esencial permitir que esa paz nos cubra. El perdón es una de las llaves más poderosas para abrir la puerta al descanso divino. Jesús enseñó que si traes tu ofrenda y recuerdas que tienes algo contra alguien, primero reconcíliate. No se trata solo de relaciones humanas, sino de la pureza del altar interior. El alma cargada de resentimiento no reposa, aunque el cuerpo duerma. Pero cuando el corazón perdona, se aligera, se despeja, se abre a recibir. Y en ese estado el salmo proclamado no encuentra resistencia, encuentra terreno fértil. También es necesario declarar con autoridad. No se trata de gritar ni de usar palabras complejas, sino de proclamar con convicción. La palabra de Dios tiene autoridad propia, pero cuando es pronunciada desde un corazón alineado, se vuelve espada afilada. El salmo que hemos recibido como promesa no fue escrito para ser memorizado como un poema. Fue dado para ser activado como una herramienta de guerra. Declararlo antes de dormir es alinear el alma con el cielo. Es establecer un decreto espiritual que marca la atmósfera. Es decir, esta noche el obrar de Dios no será interrumpido. El silencio interior también es parte de la preparación. En un mundo saturado de voces, ruidos y estímulos, el alma necesita aprender a callar. El salmista dijo: en silencio esperé solamente en Dios. Salmo 62:5. Esa espera no es pasividad, es confianza activa. Es el tipo de silencio que escucha, que discierne, que se sintoniza con el espíritu. Cuando se apaga el ruido del alma, la voz de Dios resuena con mayor claridad. Y en ese ambiente, la sanidad fluye como un río sin obstáculos. Hay noches donde el dolor intenta hablar más fuerte que la promesa, donde el cuerpo insiste en recordarnos su fragilidad, pero el espíritu, cuando está preparado, responde con verdad. No niega el dolor, pero lo somete a la autoridad de Dios. No desconoce la enfermedad, pero proclama la victoria sobre ella. Esta actitud no nace del esfuerzo humano, sino de la preparación continua del alma. Una preparación que reconoce la debilidad, pero se apoya en la fortaleza de lo alto. Orar antes de dormir no debe ser una rutina vacía, es un acto de transferencia espiritual. Es entregar el control, las preocupaciones, los miedos, las preguntas. Es confiar en que Dios está presente, activo, interesado. Y cuando esa oración está acompañada por la proclamación de la palabra, se establece un canal directo entre el cielo y el alma. No se trata de convencer a Dios, sino de recordarnos que Él ya ha dispuesto todo. La oración no es una petición angustiosa, es una alineación con lo eterno. Y desde esa posición, el descanso se convierte en reposo sagrado. No todo pensamiento debe acompañarnos al lecho. Hay ideas que deben ser detenidas antes de cruzar al sueño. Por eso, renovar la mente es parte de la preparación espiritual. Romanos 12:2 lo expresa con claridad. Transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Cuando antes de dormir meditamos en la palabra y dejamos que ella limpie nuestros pensamientos, se abre el camino para que la voluntad de Dios se manifieste. El descanso deja de ser vulnerable y se convierte en terreno seguro. El enemigo busca espacio en el desorden interior, pero cuando el alma está en orden, cubierta por la palabra, protegida por la oración, aferrada a la promesa. ¿Alguna vez te has preguntado si ayudar a todos es realmente lo correcto? La Biblia nos llama a ser generosos, pero también nos advierte sobre aquellos cuya presencia puede desviarnos del camino de Dios. En Proverbios 14:7 se nos instruye: aléjate de la presencia del necio, porque en él no hallarás palabras de sabiduría.
Esto nos muestra que no todas las personas son dignas de nuestro tiempo y recursos, y que la prudencia es clave en nuestra compasión. Hoy exploraremos 8 tipos de personas a las que la Biblia nos advierte que no debemos ayudar. Conocer estas advertencias nos permitirá ser sabios en nuestras acciones y proteger nuestro corazón de influencias destructivas. ¿Estás listo para descubrir lo que Dios dice sobre este tema? La generosidad es una virtud apreciada en la Biblia, un reflejo del amor de Dios en nuestras vidas. Sin embargo, no todas las personas que piden ayuda la merecen. A lo largo de las Escrituras, Dios nos advierte sobre aquellos que buscan aprovecharse de la bondad ajena, personas que no buscan redención, sino manipular para su propio beneficio. No se trata de endurecer el corazón, sino de entender que la verdadera misericordia se ejerce con sabiduría. Jesús mismo, aunque era amoroso y compasivo, no se dejaba engañar por quienes tenían intenciones ocultas. En Mateo 7:6 encontramos una advertencia clara: no den los agrado a los perros, ni echen sus perlas a los cerdos, no sea que las pisoteen y, volviéndose, los despedacen. Este versículo no es una invitación al desprecio, sino un llamado al discernimiento. No todas las personas están listas para recibir la ayuda que ofrecemos. Algunas, de hecho, la convertirán en un arma contra nosotros. Pero, ¿cómo saber cuándo estamos ayudando a alguien genuino y cuándo estamos cayendo en una trampa de manipulación? La respuesta está en la palabra de Dios. En el relato de Sansón y Dalila vemos un claro ejemplo de manipulación disfrazada de amor. Dalila no estaba interesada en el bienestar de Sansón, su único propósito era explotarlo para obtener una ganancia. Jueces 16:15 nos muestra cómo Dalila jugaba con sus emociones. ¿Cómo puedes decirme te amo si tu corazón no está conmigo? La insistencia y el chantaje emocional de Dalila no provenían de un lugar de amor, sino de una estrategia para descubrir el secreto de la fuerza de Sansón. ¿Cuántas veces hemos sido presionados por palabras similares? Si realmente fueras una buena persona, me ayudarías. Si de verdad fueras cristiano, harías esto por mí. Pero la enseñanza de esta historia es clara: cuando alguien busca manipularnos en nombre del amor, debemos tener cuidado. La manipulación no siempre es evidente, a veces viene disfrazada de una necesidad genuina. En Hechos 5, Ananías y Zafira intentaron engañar a la comunidad de creyentes con una apariencia de generosidad, ocultando sus verdaderas intenciones. Querían recibir honra sin pagar el precio de la honestidad. Pedro les confrontó diciendo en Hechos 5:3, Ananías, ¿cómo es que Satanás llenó tu corazón para que mintieras al Espíritu Santo y te quedaras con parte del dinero que recibiste por el terreno? Aquí aprendemos que no toda petición de ayuda es sincera, algunas tienen agendas ocultas. Hay quienes se presentan como necesitados, pero su verdadera intención es esclavizar a los demás en una red de culpa y obligación. Estas personas detectan corazones compasivos y los manipulan para sus propios fines. El enemigo conoce nuestras debilidades y puede usarlas en nuestra contra. Es por eso que Jesús, aunque ayudaba a los necesitados, nunca permitía que su compasión lo volviera ingenuo. En Juan 6:26, después de alimentar a la multitud con los panes y los peces, Jesús les dijo: ciertamente les aseguro que me buscan, no porque hayan visto señales, sino porque comieron pan hasta saciarse. Jesús veía sus corazones y sabía que no buscaban la verdad, sino solo los beneficios. En nuestras vidas hemos encontrado personas que solo se acercan en tiempos de crisis, pero desaparecen cuando ya han obtenido lo que querían. Vuelven solo cuando necesitan más. Se presentan como amigos, como familiares en apuros, como compañeros en dificultad, pero en el fondo su relación con nosotros es puramente transaccional. Dios nos llama a ayudar, pero también nos advierte sobre ser sabios al hacerlo. Proverbios 22:3 nos dice: el prudente ve el peligro y lo evita, el inexperto sigue adelante y sufre las consecuencias. Hay quienes, al recibir ayuda, no muestran gratitud, sino que exigen más. Creen que tienen derecho a nuestros recursos, a nuestro tiempo, a nuestra energía. Y si alguna vez intentamos decir no, nos acusan de ser egoístas o crueles. Pero la Biblia nos muestra que, incluso, Dios pone límites. En Génesis 3, cuando Adán y Eva desobedecieron, Dios, en su amor, no los permitió quedarse en el Edén. Les impuso consecuencias, no porque no los amara,
sino porque el amor verdadero no puede existir sin justicia. Cuando ayudamos sin discernimiento, no estamos haciendo un acto de amor, sino de debilidad. Pablo nos enseña en 2 Corintios 9:7 que cada uno debe dar según lo que haya decidido en su corazón, no de mala gana ni por obligación, porque Dios ama al que da con alegría. Esto significa que la ayuda no puede ser forzada ni extorsionada. No podemos dar solo porque alguien nos presiona o nos hace sentir culpables. La ayuda debe venir de un corazón libre y dirigido por Dios. Es difícil decir no a alguien que parece necesitarlo todo. La culpa nos carcome. La sociedad nos dice que siempre debemos ser accesibles y el miedo a ser vistos como malos cristianos nos lleva a ceder. Pero Jesús nos dejó el ejemplo de poner límites. En Lucas 4, 16-30, cuando la gente de Nazaret intentó obligarlo a realizar milagros para ellos, Jesús no se dejó manipular. En lugar de complacerlos, les dijo la verdad y, en respuesta, intentaron echarlo de la ciudad. Si incluso el Hijo de Dios enfrentó el rechazo por no ceder ante la manipulación, ¿por qué creemos que debemos decir sí a todo? En nuestra vida diaria encontraremos muchas versiones de Dalila, de Ananías y Zafira, de la multitud que solo busca a Jesús por pan. Nos pedirán ayuda con palabras dulces, con lágrimas en los ojos, con promesas de que esta será la última vez que nos necesitarán. Pero la Biblia nos dice que debemos ser sabios. Ayudar a los demás no significa permitir que nos usen. El amor verdadero no es permitir el abuso, sino actuar con justicia. En Proverbios 19:19 se nos advierte, el de gran ira llevará la pena, y si lo libras, tendrás que volverlo a hacer. Esto nos muestra que, cuando rescatamos a alguien sin que haya un verdadero cambio, lo único que hacemos es perpetuar su problema. Dios nos llama a ayudar, pero también nos da sabiduría para discernir cuando nuestra ayuda realmente está sanando y cuando solo está alimentando una conducta destructiva. Cuando nos enfrentemos a una situación en la que alguien pide ayuda, debemos hacer una pausa y orar, preguntar a Dios si esta es una oportunidad para bendecir o si es una trampa disfrazada de necesidad. Recordemos que la Biblia no nos llama a ser ingenuos, sino a ser astutos como serpientes y sencillos como palomas, Mateo 10:16. La bondad sin discernimiento no es virtud, es imprudencia. En cada acto de generosidad debemos recordar que nuestra mayor responsabilidad es ser buenos administradores de lo que Dios nos ha dado. No es nuestra tarea salvar a todos ni resolver los problemas de quienes no quieren cambiar. Nuestra verdadera misión es reflejar la sabiduría y el amor de Dios en cada decisión que tomamos, incluso en saber cuándo decir no. El mundo está lleno de personas que se resisten a la corrección, que desprecian la sabiduría y se aferran obstinadamente a sus caminos erróneos. La Biblia nos advierte que insistir en ayudar a alguien que rechaza la verdad no solo es inútil, sino que también puede arrastrarnos a su necedad. En Proverbios 14:7 se nos dice, aléjate de la presencia del necio, porque en él no hallarás palabras de sabiduría. Esta no es una sugerencia arbitraria, sino una advertencia clara de que hay quienes, lejos de beneficiarse de la instrucción, la desprecian y la convierten en burla. Jesús mismo experimentó esto al hablar con los fariseos y los líderes religiosos de su tiempo. A pesar de que tenían la oportunidad de escuchar la verdad directamente de él, endurecieron sus corazones y se resistieron a su mensaje. En Mateo 23, 27-28, Jesús los confrontó con dureza, «Ay de ustedes, maestros de la ley y fariseos hipócritas, son como sepulcros blanqueados, por fuera lucen hermosos, pero por dentro están llenos de huesos de muertos».